Sí. Buenas noches para todos. Hola Samira, Dios te bendiga. Dios te guarde. Qué alegría poder verte al menos por esa fotico. Con ese nuevo look que tienes, que Dios te bendiga. Vamos a iniciar en oración esta transmisión del día de hoy. Vamos a colocar en las manos de Dios todo lo que queramos expresarle a Él. Yo te invito a que ahí donde tú estás, levantes tus manos, cierres tus ojos, colócate en la posición más reverente hacia Dios. Conéctate con Él. Yo creo grandemente que cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor, Él está ahí. Y creo que Él hoy, a través de esta transmisión, como lo ha venido haciendo, Él está ahí. Él está para levantar, para edificar, para fortalecer, para llenarnos, para levantarnos. Dios es poderoso y nos afirma, nos fortalece, nos establece. Él es el Rey, Él es el Dios de gloria. Señor, aquí estamos, Dios Todopoderoso, Padre bueno y eterno, Señor omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Aquí estamos, Dios soberano, Príncipe de paz, Rey de las naciones, Dios fuerte, admirable, consejero. Aquí estoy, Señor, levanto mis manos, Señor, y me rindo ante ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, se humilla, Señor, ante tu presencia, bendito Dios. Me rindo ante tu presencia, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno de ser adorado, Señor, de recibir la alabanza, Dios. Padre, queremos, Señor, agradecerte por la vida, agradecerte por la salud, agradecerte, Señor, por las familias que están constituidas en ti, Señor. Queremos agradecerte, Dios amado, Señor, porque tú, Señor, eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, Señor, porque tú, bendito Rey de gloria, Señor, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y a través de ese sacrificio en la cruz, Señor, podemos gozar, Señor, de ser salvos, bendito Dios. Padre amado, Señor, te agradecemos. Te agradecemos por tantos beneficios, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos, bendito Padre, Señor. Queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que seas tú quien gobierne nuestra vida, Señor Jesucristo. Que seas tú el centro de nuestra vida, bendito Dios. Llénanos cada vez más y más de tu poder, más de tu presencia, Señor, en nosotros, bendito Dios. Danos de ese dominio propio, Señor, para poder, Señor, caminar en santidad, Señor. Que tú nos libres del pecado, de la tentación, Señor, y que podamos atender a ese llamado que nos has hecho, Señor, a ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos para crecer abundantemente en la vida espiritual, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos para andar de poder en poder, de victoria en victoria, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú, bendito Dios. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor. Colocamos este mensaje del día de hoy en tus manos, Padre amado, Señor. Bendito Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Bendito y alabado eres, Señor. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar. En esta semana estuvimos hablando de los primeros 6 versículos de los primeros 5 versículos del Salmo 51. Y antes de tomar estos primeros 5 versículos de este salmo, recordemos que les hice como un recuento de esos 2 pecados, los cuales David falló, en los cuales David él pecó, que fue en el pecado de no matarás, que fue de forma indirecta, pero fue él el que hizo colocar a este soldado al frente de las filas en la guerra para que lo mataran. Recordemos que él pecó en cuanto a el adulterio, y luego después de esto pasó un tiempo y David como si nada, pero luego él fue atormentado. Luego Dios envió a Natán para que Dios le habló a través de Natán y le mostró que su pecado, que él había pecado, y David optó por arrepentirse. Y estos primeros 5 versículos del Salmo 51 muestran el arrepentimiento el cual tuvo David. Y también recordemos que el pecado trajo una consecuencia, un castigo de parte de Dios. Ahora quiero que hoy leamos de los versículos 6 al 12, donde dice la palabra de Dios. Salmo 51, versículos 6 al 12. Yo le invito para que si quizá usted tiene una Biblia ahí cerca, que usted pueda abrir su Biblia y conectarse con la palabra de Dios. Salmo 51, versículos 6 al 12, la palabra de Dios dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor, para poder mirar las maravillas de tu ley, Señor, para podernos gozar en tu palabra, para poder amar tu palabra, Señor, para vivir tu palabra. Bendito Dios. Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, para caminar conforme a tu palabra, Señor, y en obediencia a Dios. Gracias, Señor. Amén. Bueno, entonces leamos de nuevo los versos 6 y 7. Cómo David fue perdonado al confesar su pecado. Dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea que aquí quiere decir que David confesó toda esa verdad, o sea, todo eso que él tenía guardado, lo confesó a Dios en lo íntimo, habló con Dios. Dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El verso 7 dice: purifícame con hisopo, y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero recordemos que David no actuó por iniciativa propia.
David, como les digo, él después de que pecó, él estuvo como, por decirlo, como apartado por un tiempo, pero él empezó a ser atormentado. Pero luego, después de esto, entonces Dios fue el que tomó la iniciativa de enviar a Natán. Cuando Dios envía a Natán y le trae esa palabra profética a David y le habla para hacerlo caer en cuenta de su pecado, para que David llegara a ese arrepentimiento, ¿cierto? Porque Dios no nos juzga de entrada, no, Dios primero nos da oportunidad de arrepentimiento, y esto fue precisamente lo que él hizo con David, pero fue por iniciativa de Dios. Recordémoslo, que David reconoció que había pecado y que le pidió a Dios que perdonara su maldad. Quiero que leamos en Números capítulo 14. Les recuerdo, si quieren seguir y leer, para que busquemos en el Antiguo Testamento, Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra de Dios: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Recordemos que nuestro Dios, mira lo que dice este versículo: nuestro Dios es tardo para la ira y grande misericordia. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios con David al enviarle a este profeta a que le hablara para que él se arrepintiera? Pero aún así, David se arrepintió y todo, pero el castigo fue sobre él, y fue un castigo severo, fue un castigo duro, difícil, porque recordemos que Dios le dijo: ciertamente tu hijo morirá. Y David se postró y se bañó en cilicio y entró en un ayuno y le pidió a Dios. Pero aún así todo, su hijo murió. Recordemos que, como dice este versículo, dice Dios, dice, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces esto fue lo que hizo Dios: enviar a este profeta para que David pudiera arrepentirse. Ahora quiero que leamos, en el versículo 7 dice algo muy importante, y quiero que lo miremos, que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Estos versículos que voy a decir a continuación de estos 3 puntos, si usted desea los puede apuntar para que los verifique. David dijo algo muy importante en este versículo 7, y es: purifícame con hisopo. Y resulta que este hisopo en el Antiguo Testamento fue utilizado con 3 propósitos. Y estos 3 propósitos, uno de ellos lo encontramos en Éxodo capítulo 12, 22, que fue cuando Dios dijo al pueblo de Israel que había que rociar el dintel de la puerta y los 2 postes con el hisopo con sangre, y rociarlos durante la Pascua, para evitar la muerte de sus primogénitos. Luego podemos mirar cómo en Levítico 14:6 el hisopo se utilizó
también como purificación de un leproso. Levítico 14:6. Y podemos ver también como en Números 19 versículo 6. Este hisopo se utilizó durante la travesía del desierto en el sacrificio de una vaca para purificación de el pecado. Entonces, pero vemos que siempre hay sangre, ¿cierto? De por medio, que era para justificar, para limpiar el pecado. Eso era lo que les quería decir en cuanto al hisopo, porque David lo dijo aquí. Pero entonces ahora vámonos al Nuevo Testamento, donde está la obra más grande de amor, de la cual usted y yo podemos acudir para que esos pecados sean perdonados. Veamos la cruz, donde estaba nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien expresó unas palabras en esa cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo expresó estas palabras. Realmente Dios, su Padre, lo había abandonado por el pecado. Un pecado que no cometió Él, pero el cual Él se hizo culpable por nosotros. Recordemos que Dios no tiene nada que ver, dice Dios no tendrá por inocente al culpable. Y en este momento de la cruz, todos nuestros pecados fueron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el pecado significaba que Él se había hecho maldición por nosotros. En la cruz nuestro Señor Jesucristo, Él fue tratado como pecador, para que a través de Él recibiéramos esa justificación. Quiero que vamos ahora a los versículos 9 y 10. Miren lo que dice el 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Recordemos que David decía, después de pecar, que sus huesos se sentían abatidos, que se sentía que había envejecido. David, después de haber hecho esto, cuando empezó a ser como atormentado, él sintió el peso de ese pecado que él había cometido. El verso 9 y 10, leamos el 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Miremos cómo David le está pidiendo a Dios crear. Le dice: crea en mí un corazón limpio. Porque sencillamente David no le dijo a Dios que le limpiara su corazón, sino que David le pidió como esa creación de un nuevo corazón. Porque David sentía que como si no pudiera ser usado por Dios por haber cometido todas estas cosas, estos pecados. Sigue diciendo: y renueva un espíritu recto dentro de mí. También le está pidiendo: renueva un espíritu recto dentro de mí. El verso 8 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es muy importante lo que está diciendo este versículo 11, porque David está diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando un rey en ese tiempo era ungido para, por ejemplo, David, él fue ungido para ser el rey, ¿cierto? Cuando fue ungido, el Espíritu de Dios estaba en él.
Pero entonces en este tiempo nosotros no debemos orar así, porque por ejemplo David rogaba que no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros recordemos que nosotros, el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo se fue, dejó el Espíritu Santo aquí en la tierra con nosotros, ¿cierto? Y el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Ahora, nosotros podemos estorbar al Espíritu Santo, podemos contristarlo, pero Él no se va a apartar de nosotros. Dice en Efesios 4, versículo 30, quiero que lo busquemos, Efesios 4. Bueno, regáleme en un tiempito. Bueno, no lo conseguí, pero este versículo dice algo así. Estamos hablando de cuando dice que no apartes, David le dice al Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Recordemos que la palabra de Dios dice, y no contristéis al Espíritu Santo. No, pero es que no recuerdo cuál era el versículo, amor. La palabra de Dios dice, y no contristéis al Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es lo que quizá nosotros podemos hacer, pero el Espíritu de Dios no se va a apartar de nosotros. Quizá va a ser apagado, ¿sí? Pero Él no se va a apartar de nosotros. En el versículo... Estamos en el 11, ahora vamos al 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La palabra de Dios dice aquí, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David no perdió la salvación, él no perdió su salvación, sino que David dice aquí que perdió el gozo de su salvación. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David quería era que se restaurara ese compañerismo con Dios, que se volviera esa alegría, ese gozo, ese compañerismo que él tenía con Dios. Porque David se dio cuenta, como el hijo pródigo, que fue y gastó toda su herencia y cuando ya no tenía nada se dio cuenta que su vida estaba perdida. Incluso el hijo pródigo estaba comiendo de la comida de los cerdos, y él volvió ¿a dónde? A donde su padre. Asimismo, esto era lo que quería hacer David. Después de haber pecado y haber hecho estas cosas, él quiso volver donde su padre y que se restaurara esa comunión y ese compañerismo que él tenía con Dios, esa comunión. Entonces,
La enseñanza del día de hoy es para que, si quizás alguien necesita ser restaurado por Dios, si alguien necesita ser limpio, ser perdonado, acérquese al Señor, acérquese a Dios, que Dios dice que al que a Él viene no le echa fuera. Hermanos, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Porque podemos abrir nuestros labios, porque podemos colocarnos a cuentas con el Creador. Acordémonos que tenemos como abogado a Jesucristo, el mejor abogado de todos los tiempos, de todos, el abogado de los abogados. Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, pues Él fue el que hizo ese sacrificio, Él fue el que dio su vida por nosotros, y Él no quiere que usted y yo vivamos en una vida de pecado. Él quiere y nos está llamando a todos al arrepentimiento. Digámosle como David, digámosle al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Reconocer ese pecado delante de Dios, entrar en lo secreto, es, digamos, usted en intimidad con Dios, en su casa, en su habitación, hablando con Él, confesándole todas sus cosas. Él ya las sabe, pero Él quiere escucharlas y ver en usted un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, y Él no le va a echar fuera. Él lo que va a hacer es, con ese amor tan grande y a través de ese sacrificio en la cruz, lo que va a hacer es perdonar. Yo creo que nuestro Señor, nuestro Dios, nos está dando muchas oportunidades. Definitivamente el ser humano está muy alejado de Dios, y por eso vemos todas las cosas que están ocurriendo. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Vaya sorpresa. ¿Qué creen ustedes que es lo que está pasando ahora en el mundo? ¿Por qué tantos niños son atacados, aún por sus propios familiares? Donde se puede ver violaciones, donde se puede ver cualquier tipo de aberraciones sexuales, donde no le duele nada a un ser humano matar a otro, por quitarle un centavo, por quitarle cualquier cosa, donde se están acabando en las mismas naciones por problemas económicos, por qué sé yo, digamos, si llega una enfermedad, o el caso de lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos, esta gente allá en su propio país, hay personas que se están muriendo por falta de medicinas, o por falta de alimentación. Y aquí quiero decir algo: ¿qué estamos haciendo usted y yo? Quizás se está enfriando el amor de nosotros cuando expresamos algo como, por ejemplo, decimos: no, es que esos venezolanos vinieron aquí a nuestro país y están acabando con todo, qué sé yo. Bueno, quizás no será que se nos está enfriando ese amor. Recordemos que Dios nos amó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar a estas personas, acogerlos en nuestro país. Ellos están pasando una situación muy difícil.
Quizá usted y yo estamos viendo que quizá estamos pasando por una situación, puede ser buena, para algunos muy buena o para algunos no muy buena, pero por lo menos nuestro país no está de esa forma, pero tampoco estamos exentos de ello. Entonces acojamos a estas personas con amor. Expresémosle a ese prójimo que los amamos, así como tú te amas. Ama a las otras personas. Si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Y pidámosle al Señor que nos regale ese corazón con ese amor para podérselo expresar a otras personas con hechos, no con palabras. Señor, te damos gracias, Dios. Padre amado, Señor, quizá, bendito Dios del cielo, Señor, no hemos sido fieles, Señor, pues uno de tus grandes mandamientos, Señor, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no lo has dicho, Señor. Y si amamos a nuestro prójimo, Señor, no lo robamos, no lo matamos, Señor, no hablamos mal de él, no lo menospreciamos, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener un corazón, Señor, con un arrepentimiento, Señor, que nuestros corazones no se endurezcan, Señor, que el amor no se enfríe en la humanidad, Señor. Padre, que podamos, Señor, tener compasión, Señor, y no solamente de sentimientos, Señor, y de palabras, Señor, sino que podamos expresarlo, Señor, a las personas que están pasando algún tipo de necesidad, Señor. Padre amado, Señor, ayúdanos, Dios, para poder, bendito Dios del cielo, Señor, bendecir la vida de otros, Señor. Padre, pues es mejor dar que recibir, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor. Límpiame, Señor, mi mente, mi corazón, Señor. Escudriñame, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor. Y ve si hay en mí, Señor, camino de perversidad, Señor. Lávame, Señor, límpiame, guíame, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, empiece a actuar en todo mi interior, Señor, que llegue a lo más profundo de mi ser, Señor, y que yo pueda actuar, Señor, como un hijo tuyo, donde quiera que vaya, Señor. Que las personas puedan ver en mí, Señor, un ser humano de bien, Señor. Que puedan ver en mí, Señor, una persona de buenos caminos, Señor. De buen testimonio, bendito Dios. Que hayan personas que quieran imitar, Señor, así como yo quiero imitarte a ti, Señor, hacer lo que tú hiciste, Señor. Seguir ese llamado, Señor, el cual tú nos has hecho, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito Dios, Señor, que seas tú, Dios Todopoderoso, Señor, ayudando a cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor,
o los que la van a ver, Señor, después, apartando un tiempo, Señor, para ello, bendito Dios. Padre, te ruego, Señor, que bendiga sus vidas, Señor. Padre, que guarde, Señor, la familia, Señor, que restaure, Señor, las familias que necesitan ser restauradas por tu poder, bendito Dios, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor, por tu perdón. Padre amado, Señor, bendice a todos aquellos, Señor, que estudian, Señor, en el colegio, en la universidad, Señor. Padre, dales sabiduría, dales entendimiento, Señor, para que puedan avanzar, bendito Dios, bendito Rey de Gloria, Señor. Mira aquellas personas que quizás están teniendo dificultad en sus trabajos, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándolos, bendito Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Quizá alguien que esté pasando por un momento del quebranto de su salud, Señor, que seas tú, bendito Dios, sanando, Señor, cada cuerpo, Señor. Padre, por tu llaga fuimos sanados, Señor, y yo lo creo, bendito Dios. Padre celestial, Señor, levanta jóvenes de bendición, levanta familias de bendición, Señor. Te lo ruego, Señor amado, para que este mundo, Señor, sea cambiado, transformado un poco, Señor, mientras aguantamos, Señor, y soportamos por tu venida, Señor, donde realmente un día podremos descansar, Señor, donde ya no va a existir más el llanto, el dolor, Señor, donde vamos a poder vivir eternamente, Señor, pues realmente todo esto es pasajero, Señor, pero tú, Señor, nos has ofrecido una vida eterna, Señor, y te agradecemos, Señor, te agradecemos, Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, bendito y alabado es tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Dios. Gracias, gracias, Señor, muchas gracias, Dios. Tú eres santo, Señor, tú eres santo, Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, la transmisión del día de hoy y la enseñanza hasta aquí termina. Les recuerdo encomendar sus sueños en las manos de Dios, como siempre lo he hecho. La palabra de Dios dice en Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solamente tú, Jehová nuestro Dios, nos haces vivir confiados. Recuerda que Dios no dará tu pie al resbaladero, ni duerme el que te guarda. Dios te bendiga.